Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia, otra vez en un paseo tradicional de los domingos. Esta vez desde Kiryat Arba. Lo que ven aquí atrás mío es la ciudad Hebrón, una de las 4 ciudades santas, junto con Tiberias, Jerusalén y Tzfat. En Hebrón están enterrados nuestros patriarcas y nuestros matriarcas y está llena de historia. La distancia entre Hebrón y Kiryat Arba es apenas 2 kilómetros. Y lo que voy a tratar hoy es sobre las ciudades refugios, o como le decimos en hebreo, Ir Miklat. Cuando Yehoshua bin Nun, Josué, conquistó la tierra de Israel, designó 3 ciudades, 3 sitios para que pasen a ser ciudades refugio. Me refiero a Kedesh en los montes de Naftalí, me refiero a Shem en los montes de Efraín y me refiero al lugar donde estoy ahora, en Kiryat Arba, en la zona de Judea y al lado de Hebrón. Amigos, el 6º mandamiento de la Torá dice en hebreo Lo Tirtzach. Lo Tirtzach literalmente se tiene que traducir no asesinarás y no matarás, como está traducido en muchas Biblias al español. No hace falta ser un abogado para saber la diferencia abismal entre no asesinarás y no matarás, pero igual les quiero dar un ejemplo. Si yo ahora tomo una piedra, así de aburrido que estoy, y la arrojo hacia ahí abajo, y con eso yo mato a una persona, la estoy matando. Arrojé la piedra sin intención de matarla. Por eso se dice de que en ese caso yo a esa persona la mato. Pero si yo toda una semana programo dónde voy a tomar la piedra, me voy a parar aquí, voy a esperar el momento preciso hasta que pase esa persona y le voy a arrojar la piedra y la voy a matar, le voy a quitar la vida, como en el caso anterior le estoy quitando la vida, pero en este caso la estoy asesinando porque lo estoy haciendo con intención. Y esa es la diferencia entre matar y asesinar. Las ciudades refugios nacieron para estas personas, tanto para las que matan como para las que asesinan. Se intentaba apartarlos de la ciudad en donde vivían y protegerlos, por eso se le dice refugio. Se los protegía de venganza alguna o de la misma sociedad que quiera castigarlos. Y ahí se los mantenía hasta que se los hacía juicio. Es una especie de cárcel de ahora o un asilo diplomático, como se hace ahora cuando uno va a una embajada de algún país. Las ciudades tenían 2 propósitos. Primero, como les dije, proteger a esa persona para que no sea, ¿cómo se dice? Para que no se le haga venganza contra ellos y no se los mate, y también para alejarlos de la sociedad en donde viven como una especie de castigo. Amigos, voy a hacer un paseo por aquí. Es un lugar no muy simpático, estoy en territorios palestinos, territorios árabes, pero de todas formas voy a intentar mostrarles un poco y contarles sobre este fenómeno de la Torá, que es súper interesante. Vamos. Amigos, el paseo lo comenzaré con esta hermosa piscina natural que la han transformado, como ven, en un lugar turístico. Vamos a recorrer un sendero trazado por el municipio y que está también protegido todo el tiempo por soldados israelíes. De acuerdo a las citas bíblicas, la construcción de ciudades refugio en la tierra de Israel estaba considerada mitzvat aseh, o un precepto a realizar. Y el castigo a aquellos que residían en ellas se lo llamaba galut o exilio. El Tanaj está repleto de especificaciones sobre el sistema revolucionario de leyes judiciales dadas por Dios al pueblo hebreo. Comparado con otros sistemas legales del momento, como las leyes asirias y babilónicas, la Torá ofrecía un sistema de justicia que valoraba la vida humana sobre cualquier otra cosa, mucho más que otras leyes de su tiempo. Era un pacto que procuraba entretejer la justicia con la adoración, y las penalidades variaban según las circunstancias individuales. Claro está, el sistema judicial requería castigar severamente a los culpables de crimen y asesinato intencional. En la Torá, una sangre derramada solo podría ser expiada con la sangre del que cometió el crimen, preferiblemente a manos del vengador de sangre, el pariente masculino más cercano. Él
era quien tenía el derecho y la responsabilidad de matar al asesino. לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים בנחלתך אשר תנחל בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך לרשותה. Pero aún en esa clase de retribución tan severa, Dios proveyó una, entre comillas, salida para proteger a su pueblo de asesinatos cíclicos de venganza que plagaban a tantas naciones circundantes. En caso de que una persona resultara muerta por accidente, Dios ordenó al pueblo de Israel que separara unas ciudades refugio donde las personas involuntariamente responsables por la muerte de alguien pudieran estar seguras del vengador de sangre. Esas ciudades hablan mucho acerca de la historia de Israel, de su sistema judicial y también de su Dios. Ella le proveyó una respuesta para no tan solo proteger al que accidentalmente derramara sangre, sino que también protegía a las personas que procuraran la venganza. La ciudad de refugio estaba allí simplemente para asegurar que la persona pudiera hacer su defensa y asegurar que nadie inocente fuera muerto antes de que su caso fuera escuchado. ¿Cómo nacieron las ciudades de refugio? A finales del libro Números nos escriben lo siguiente: בתערים אשר תיתנו ללוויים, את 6 ערי המקלט אשר תיתנו לנוס שמה רוצח בעליהם תיתנו 42 עיר. Según la nueva ley hebrea, todo tipo de tragedia donde sangre fuese derramada requería de un pago, nos dijeron en el libro Vaikra. Ishkia que con Nefesh Adam mot yomot. Pero luego, en el libro Dvarim, en el último, en Deuteronomio, relataron lo siguiente: אז יבדיל משה 3 ערים, בעבר הירדן מזרח השמש. לנוס שם הרוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת, והוא לא שונא לו מאתמול שלשום. ונס אל אחת מן הערים האל וחי. את בצר במדבר בארץ המישור לראובני, ואת רעומות גלעד לגדי, ואת גולן בבשן למנשי. Eso sucedió mientras estábamos en el monte Nebo escuchando el discurso de Moshe antes de entrar a la tierra prometida, y aún estábamos del lado oeste del Yardén. Una vez entrados y cuando estábamos liderados por Yehoshua bin Nun, en el libro que lleva su nombre, nos relataron lo siguiente: Tnu lachem et arei hamiklat asher dibarti alechem biyad Moshe. Es decir, tomaron la misma política que había ordenado Moshe antes de morir. Y como les conté antes, nos nombraron cuáles serán aquellas ciudades refugio dentro de la tierra prometida. Vayakdishu et Kadesh Bagalil bearei Naftali, bet Shechem bearei Efraim, bet Kiriat Arba y Hebrón bearei Yehuda. Es decir, amigos, en esos tiempos había 6 ciudades refugio. Un dato no menos importante: las ciudades estaban dispersas entre sí de manera equitativa de norte a sur. Si avanzamos en la historia judía, de acuerdo al Talmud, todas las ciudades que Yehoshua le otorgó a los levitas estaban consideradas ciudades refugio, es decir, ciudades que servían para proteger a todo aquel que se escapaba de la suya. Amigos, miren qué lindas flores. ¿Quieren amacarse un rato? ¿Cuánto pagarían por amacarse aquí? Vamos, hoy lo pago yo, gratis, vamos. Les recuerdo que la tribu Leví no recibió terrenos al entrar a Israel. A ellos les asignaron 42 ciudades desparramadas por toda la zona para diferenciarlos del resto del pueblo, para que puedan ejercer de jueces y además liderar los actos espirituales o rituales religiosos. Ellos, al hacerse también cargo de las 6 ciudades refugio, pasaron a habitar en 48 ciudades. Algo interesante era la señalización. Así como en los lugares públicos de la actualidad nos obligan a poner carteles de salida de emergencia y cosas por el estilo, en cada ciudad bíblica debían señalizar cómo llegar rápidamente a la ciudad refugio. Así que quien quiera escaparse lo podía hacer lo más rápido posible sin que el vengador de sangre lo atrape a tiempo. Un sospechoso de asesinato o muerte solía llegar de inmediato a la ciudad refugio. Cuando el culpable llegaba a la ciudad, se lo interrogaba en la puerta de la ciudad. Se había matado intencionalmente, era enjuiciado y sentenciado con su castigo: muerte en manos del vengador. Pero si el culpable había matado por error, debía quedarse allí hasta que muera el Kohen Gadol o el sumo sacerdote. Esa era una especie de castigo.
Amigos, les quiero contar otro dato interesante y relacionado al refugio, que es el del Mizbeach o el altar. Él era muchas veces usado también para proteger de una venganza. En Éxodo nos habían escrito Ukiazed Ishel Reeu Leorgo Bearmat Miim Mizbehei Takejenu Lamavet. Los sabios judíos interpretaron que en esas condiciones el altar no protegía al asesino, pero sí se podía usar de defensa mientras cumplía 3 requisitos. Si mató y no asesinó, si no se amarrara del altar, sino que estaría parado detrás del mismo o encima del mismo, y si esa persona era un Cohen. Les cuento que en la época de la rebelión de Adoniahu contra el rey Shlomo, intentaron Yoav ben Zuriá y el mismo Adoniahu, por separado, encontrar un refugio en algún altar. ¿Para qué? Para amarrarse del mismo y refugiarse. ¿Cómo terminó estas dos historias? Adoniahu se bajó del mismo altar luego que Shlomo le prometió no matarlo si dejaba de rebelarse contra él mismo. Pero a Yoav, que estaba en otro altar, lo mataron. Amigos, les quiero contar que la vida dentro de la ciudad tenía también sus beneficios. Además de la evidente seguridad y de poder escapar de la muerte de los inocentes. ¿Por qué? Porque las ciudades estaban manejadas por los levitas y ellos proveían un ambiente educativo saludable para la persona hallada culpable de homicidio involuntario. Si el ofensor finalmente lograba regresar al mundo fuera de la ciudad cuando moría el sumo sacerdote, él pasaba a ser un ciudadano mejor y seguidor del sendero de Dios. Otra cosa que me parece que no les dije. No solo existía en la escritura un permiso al vengador de tomar retribución, existía la responsabilidad. La idea hebrea del hombre creado a imagen de Dios daba fundamento para el proceso de venganza por sangre. ¿Cómo? Él lo tomó eso por el libro de Génesis que decía: Shafech dama Adam be'adam dmoi shafech ki betzelem Elohim asa et Adam. Es decir, porque Dios es el creador y Señor sobre toda vida humana, un golpe contra una vida es un golpe contra el mismo Dios. La venganza de sangre se convierte en una responsabilidad religiosa, no meramente un asunto de honor. Por lo tanto, existe la posibilidad de que, aunque el pariente más cercano no estuviese controlado por su ira y dolor ante la muerte accidental de su miembro familiar, todavía tendría la responsabilidad de matar al perpetrador. Aquí, nuevamente la ciudad de refugio proveía una alternativa compasiva, dando al pariente una manera legal, honorable y justa de permitir que el ciclo de venganza disipe sin más derramamiento de sangre. Supongo que ustedes se preguntarán cómo hacían los juicios en esos tiempos. El proceso de justicia establecido respecto a las ciudades de refugio no solo respondía a la relación entre el vengador de sangre y el acusado, también involucraba a la comunidad, a la edad, creo que se dice así. Nosotros leemos en el libro Números, Beshaftu ha'edah ben Amakeu ben Goal Adam al Mishpatim Ha'ele. Luego, en el mismo capítulo, una oración después, nos dicen algo así como que la congregación liberará al acusado de la mano del vengador de sangre. Y la congregación lo restaurará a la ciudad de refugio a la cual huyó. Es decir, que la congregación jugaba varios papeles importantes. Ella tenía la responsabilidad de intervenir en momentos de ira, luego del trágico accidente, cuando el vengador de sangre pudiese no percibir la situación con claridad. También tenía que ejercer sabiduría en el descubrimiento de la verdad para llegar a un veredicto justo. La congregación refrenaba cualquier acto de injusticia y provenía el derecho al acusado de una audiencia justa. Y ahora ustedes se preguntarán quién componía la congregación. En Yoshua leemos que el homicida declaraba su caso a los ancianos en la ciudad de refugio donde había huido. ¿De dónde sacaron eso? Fueron a la Torá, a los libros Número y Deuteronomio, que ahí podemos leer que la comunidad se tenía siempre que involucrar y los ancianos lo deberían rescatar de las manos del vengador de sangre. Esta gente que ven, amigos, es Palestina. Debajo está la Ruta 60 y como les dije, dicen que no es nada simpático caminar por aquí. Pero yo no tengo miedo. ¿Por qué? Porque no estoy solo. Ustedes me acompañan. Y ustedes son miles de amigos que en caso de necesidad saldrán de las pantallas y me ayudarán. Me darán refugio si vamos al caso.
Cuando avanzamos en los tiempos y llegamos a la época de Yeshua, de Jesús, el concepto de juzgar la inclinación o la intención del corazón no se limitó solo a la Torá. En las escrituras de los apóstoles, en el Nuevo Testamento, Yeshua hizo referencia al mandamiento de no asesinar y lo llevó un poco más allá. Dijo algo así como: yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. El término arameo usado para insensato es raká, y era una palabra común de insulto en esos tiempos. En esa expresión, Jesús puso énfasis en el corazón, diciendo a sus discípulos que un espíritu airado y vengativo, aunque no realizara el asesinato en lo físico, también pudiese causar daño y por lo tanto tiene sus consecuencias. Yeshua intentó enseñar, según mi opinión, que hay que examinar nuestras motivaciones además de nuestras acciones. Hay que evitar las reacciones que provienen de un corazón lleno de odio, furia o también venganza. Amigos, para terminar les cuento algo que ya saben. En la actualidad no tenemos ciudades refugio a donde podamos recurrir, ni tampoco las necesitamos dado nuestro moderno sistema judicial. El vengador de sangre en la sociedad hoy día no tiene el derecho de establecer su propia justicia, y si se vengara, se consideraría un asesino. Aún en tiempos antiguos, las ciudades refugio eran una excepción a la norma. Ellas habían sido creadas por el Dios de Israel y solo para su pueblo escogido. Y ninguna otra nación tenía tal concepto. El procurar la paz no es algo pasivo, es provocativo. Es la manera en que luchamos por la justicia en el reino de Dios. En tiempos de Moshe y de Josué, el camino a la ciudad de refugio era claramente marcado para que el vengador de sangre y el homicida pudieran juntos encontrar la paz y la reconciliación, rompiendo así el ciclo de violencia. En algunos casos de intención asesina, podría ser ojo por ojo, pero hoy día debemos ser agentes conciliadores en nuestra comunidad para que cuando aparezcan los desacuerdos podamos trabajar juntos para que el ofendido y el ofensor puedan llegar a una solución pacífica. Amigos, eso fue todo. Espero que hayan disfrutado del paseo y a la vez aprendido sobre un tema, yo creo, crucial. Fíjense que este es otro ejemplo que en la actualidad nadie, salvo los musulmanes, cumple la palabra de Dios. A mí me parece bien en este caso, pero esa es solo mi impresión. Yo siempre digo que hay que estar cerca del sendero de Dios cuanto más se pueda. Shalom. Hola, me llamo Omar, soy de República Dominicana y soy parte de este canal. Les quiero pedir que si te gustó este video no dejes de darle un me gusta. Bendiciones.